Aquí estamos una vez más con un cálido saludo y abrazo fraternal a todos los oyentes de Panorama de Noticias para compartir por radio, por Facebook y ahora también por YouTube otra dosis literaria que estrenamos el 8 de febrero del año pasado con un cuento muy breve de Rafael Barrett. Soy Teresa Méndez Feiz y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo cuento de la cosecha narrativa de mi país natal, Cheretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula Nicolásita del Espíritu Santo y es de Julio Correa, uno de los mayores dramaturgos paraguayos y el promotor más importante e influyente del teatro en guaraní, para quien el reconocimiento del gobierno nacional, sin embargo, llegó un poco tarde, 5 meses después de su muerte, cuando fue condecorado póstumamente con el grado de Gran Maestre de la Orden Nacional al Mérito en diciembre de 1953. El cuento Nicolásita del Espíritu Santo está incluido, junto con una obra teatral y otros 3 cuentos, en el librito Sombrero K.A. y Cuentos, pero yo lo voy a leer del tomo 1 de mi antología narrativa paraguaya de ayer y de hoy, publicada en 1999. Nicolásita del Espíritu Santo cuenta la historia de Nicolásita, una mujer pueblerina de 42 años, de cuya vida cotidiana nos enteramos a través de un narrador en tercera persona y de los comentarios y voces de la gente del pueblo donde vive. El cuento refleja el contexto social y religioso, las creencias y supersticiones, la hipocresía y los diversos prejuicios de la época en que se sitúa la historia, primeras décadas del siglo XX. Yo no llegué a conocer personalmente al gran Julio Correa, pero sí lo conocí indirectamente desde muy joven. Primero a través de mi padre, Epifanio Méndez Fleitas, amigo y gran admirador de don Julio. Y después como sujeto de mis estudios y publicaciones, mayoritariamente dedicados a la literatura paraguaya desde los años 80. En 1994 presenté en Asunción la primera edición de mi doble volumen Diccionario y Antología de la Literatura Paraguaya. Uno de los presentadores fue el querido e inolvidable Rudy Torga, que en dicha ocasión y como parte del evento del lanzamiento recitó un poema de Augusto Roa Bastos incluido en mi antología. Como homenaje y en memoria de uno de los más grandes del teatro paraguayo, que el 30 de agosto próximo estaría cumpliendo 130 años, incluyo aquí un breve segmento del video de aquel lejano lanzamiento. Se trata del poema Canto a Julio Correa, escrito poco después de su fallecimiento, musicalizado por mi padre y grabado por el conjunto San Solano en 1954. Y después de escuchar y ver a Rudy Torga interpretando Canto a Julio Correa, ya tendrán el audio 2 del cuento para que escuchen y disfruten de Nicolásita del Espíritu Santo. Canto a Julio Correa es una de las obras más logradas, musicalmente hablando, de Epifanio Méndez. La letra pertenece a Augusto Roa Bastos y en esta oportunidad vamos a disfrutar de la interpretación de Rudy Correa. Canto a Julio Correa. Corazón popular del solano guaraní. Sé que brilla el rubí de tu idioma principal.
varón torrencial que templara tu voz. Se durmió junto a Dios en el sueño mortal. Ya se apagó el gran proscenio donde tu genio el arte forjó. Con voz viril de primavera, la raza entera en ti se expresó. Desde el pequeño jardín donde tu sueño vivió, tu corazón de jazmín, sueño de vida plasmó. Y en el teatro vital que tu emoción alumbró, tu recia voz nacional, verdad del pueblo sembró. Anocheció al mediodía, la luna fría giró numen de unión, tu nombre sea Julio Correa del Paraguay. Y aquí va el cuento de Julio Correa, titulado Nicolásita del Espíritu Santo. Nicolásita tenía 42 años, 42 años castos y limpios de todo pecado. No faltaba quien dijese que, después de muerta, haría toda suerte de milagros. Hoy se la señala con el dedo. Nicolásita está encinta. Nicolásita se ha perdido. ¡Qué horror! Salirse de debajo del manto de la Virgen a su edad. Las amigas le cerraron las puertas de sus casas. Huyen de ella como de una apestada. Hasta pidieron al cura párroco que la expulsase de las cofradías, porque una tía de esa calaña no debía manchar con su presencia las santas congregaciones, fundadas en el culto del Señor, para amarle y servirlo como es su gusto y obligación de todos los buenos cristianos. El Santo Padre no quiso dar crédito a lo que decían de Nicolásita, y hubo de ir a su casa una vez para enterarse por sí mismo. Nicolásita le confirmó la terrible acusación que pesaba sobre ella. Sí, padre, ¿a qué negarlo? Estoy así por obra y gracia del Espíritu Santo. Al otro día, domingo de Ramos, después de la misa mayor, el sacerdote subió al púlpito y expulsó a Nicolásita de las cofradías y de la iglesia, por deshonesta y sacrílega. Nicolásita, con los ojos bajos, más que de vergüenza por contemplar su seno bendecido, sonrió con dolorosa dulzura y se marchó del templo musitando el pasaje del Evangelio. Bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Los mozos de la aldea le han apodado ya divinamente, llamándola Nicolásita del Espíritu Santo. Ella sabe y oye el mote sublime, y un rubor de orgullo colorea su cara feucha de un rojo alegremente cándido. Nicolásita es una lagartona, dicen unos. Nicolásita es una desvergonzada, dicen los más. En tanto, ella, sola en su casa y en la calle, marcha ufana, echando hacia atrás el cuerpo para ostentar con altivez el triunfo de su maternidad gloriosa. 5 meses, 6, 7, 8 y 9 meses. ¿Qué será esto?, se pregunta el pueblo. Nicolásita habrá tomado alguna droga. No tuvo valor de criar su hijo,
que seguramente es de un buhonero que la habría conquistado por algunas baratijas, o de aquel anarquista que todo el pueblo le apedreó y se refugió en su casa. Alguien dijo que se la había visto una noche oscura, llena de relámpagos, con un bulto bajo el rebozo negro, camino de la selva. No, no era negro, sino de color café y con rayas blancas, objetó doña Miguela. Le constaba porque lo había visto cuando se lo regaló su comadre doña Carmelita, en pago de la novena que siguió por su finado esposo, don Germán, que murió del hígado a causa de la bebida. Y agregó: Dios le perdone por los malos tratos que le dio a su esposa. Y no digo más, por no caer en el pecado de la maledicencia, que es el peor de todos, según los sabios doctores de la Santa Madre Iglesia. Faustinita, una beata larguirucha y gangosa, se levantó hecha una furia y concluyó: ese tío era un malvado y solo merecía el rezo de Nicolasita. Siempre dije de ella que era una hipócrita. Y ya ven cómo mis dichos se confirman. Ahora hasta ha matado a su hijo, que está en el limbo por falta de bautismo, pudiendo haber sido un angelito de Dios y rogar por los pecadores y por las benditas ánimas del purgatorio, a quienes Dios misericordioso las tiene allí entre las llamas para que se purifiquen y sean dignas de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el Defensor, periódico defensor de los intereses generales y que se editaba por la única máquina de escribir del pueblo, apareció una gacetilla de don Pedro Nolasco, en la cual se sindicaba al juez y al comisario como encubridores del crimen de infanticidio cometido por Nicolasita. ¡Oh, el poder de la prensa! El domicilio de Nicolasita fue allanado. Una multitud de curiosos acompañó al juez instructor. Hallaron a la presunta delincuente, a quien no se veía hacía un mes, tendida en su viejo lecho. El juez se acercó con su secretario y comenzó el interrogatorio. Diga, ¿cuándo nació el niño? No ha nacido todavía, respondió la interpelada. Parece que quiere hacerse grande como San Cristóbal. Sí, continuó luego de un quejido, y podrá pasar los mares y los ríos con el niño Jesús sobre los hombros, y el agua le llegará apenas a media rodilla. Todos los que entraron en la casa tras el juez se fijaron con ansiosa expectación en don Pablo, hombre docto en historias de santos y en curar las bestias. ¿Por qué no?, contestó éste a las miradas. Para Dios no hay imposible. El que hizo el cielo y la tierra puede obrar ese milagro, y otros aún de mayor importancia. Los presentes volvieron los ojos hacia Nicolasita y vieron que su enorme vientre probaba ser depositario de un gigante. De pronto Nicolasita dio un espantoso alarido y pidió un sacerdote. Unos se apresuraron a cumplir su deseo y otros en procura del médico, doctor Benítez, hijo de doña Gertrudis, que estaba pasando sus vacaciones en el pueblo de vuelta de su viaje de perfeccionamiento por Europa. Nicolasita volvió a dar un bárbaro quejido y murmuró: «Oh, rey mío, querido travieso que me estás mortificando el corazón. Allí en el baúl está la ropita bordada que le hice. Padre nuestro que estás en él». Y murió. El médico se abrió paso entre los que rodeaban el lecho de Nicolasita y después de palpar el cadáver frío, se preparó a extender el certificado. Todos le rodearon y le pidieron que salvara a la criatura.
Sálvela, por favor, señor doctor, decían. Mire que es la voluntad de Dios que viva y honre al pueblo. Don Pablo intervino decididamente, con toda autoridad. Sí, es necesario que usted parta el vientre de esa bienaventurada, porque de ahí tendrá que salir un santo, más milagroso aún que San Nonato. El médico sonrió con pasión despreciativa y se sentó a escribir el certificado de defunción. Muerte por quiste hidático. Final del cuento. Y aquí van los datos biobibliográficos para Julio Correa. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, tal vez y si Dios quiere, antes de fin de año. Julio Correa nació en Asunción en 1890 y falleció en Luque en 1953. Poeta, narrador y autor teatral. Considerado el dramaturgo nacional más importante y durante mucho tiempo la figura de mayor influencia en el escenario teatral paraguayo, Julio Correa fue también uno de los fundadores del teatro guaraní, al que aportó obras con temas de la Guerra del Chaco y al que enriqueció con la inclusión de personajes campesinos en papeles de relativa importancia y significación. Su obra poética publicada incluye Cuerpo y Alma, de 1945, y Obra Poética, aparecida póstumamente en 1983. De su copiosa producción teatral, cerca de unas 20 piezas, son muy conocidas Sandía Bubú, Guerra Allá, Terejoye Bub Frentepe y Pleito Riré, todas en guaraní, y Carupocá, con versión castellana, Los Mal Comidos, del mismo autor. En narrativa tiene varios cuentos dispersos en revistas y periódicos de la época, recogidos y publicados póstumamente con el título de Sombrero Caá y Cuentos, en 1969. De aparición póstuma son sus Poesías y Cuentos Completos, edición a cargo de Miguel Ángel Fernández, libro publicado por Editorial El Lector en 1996.